Hoy quiero hablar de la realidad y de cómo estamos viendo en un tiempo en que nos podemos comenzar a despedir de esa noción. Cómo las conspiraciones y las incertidumbres acerca de las figuraciones de la virtualidad y la visualidad están cambiando la perspectiva de lo que somos y de lo que entendemos por nuestra realidad y nuestro entorno en el siglo XXI. Entonces quisiera primero comenzar a hablar de los principios en falso. Quizá podíamos haber intuido que el nuevo siglo sería tormentoso desde antes de que comenzara. La primera señal fue la supuesta amenaza del Y2K, el famoso bug o el error del milenio. Supuestamente, al llegar el año 2000, el reloj de las computadoras, que usaba solamente dos dígitos, asumiría que habíamos llegado a 1900. Y ese salto virtual al pasado iba a crear un conflicto que colapsaría el incipiente control digitalizado de industrias, bancos, plantas de energía, navegación aérea y mucho más. Nada catastrófico ocurrió, pero este fiasco puso en evidencia que dependíamos y nos estábamos entregando de lleno a sistemas que entendíamos pobremente. Esta salida en falso fue imaginada entonces como el fin de una era y el principio de un siglo cibernético. Así, el 1 de enero del 2001 llegaba un poco tarde a su propia fiesta. La rigidez cronológica perdió la carrera ante un tropezón bochornoso e inauguramos la centuria precozmente. A este despiste técnico siguió la elección presidencial estadounidense del 7 de noviembre del 2000, más bien, el precedió, entre el vicepresidente Al Gore y el hijo del expresidente George H. W. Bush y gobernador de Texas, George W. Bush, la cual, aparte de ser controvertida, tuvo graves consecuencias. Gore ganó incontestablemente el voto popular por más de 540,000 votos. Sin embargo, debido a la peculiaridad del colegio electoral estadounidense, eso no tenía la menor importancia. Las irregularidades electorales en Florida obligaron a un recuento y a otro más, hasta que la Suprema Corte decidió suspender los conteos y otorgar el triunfo a Bush. Gore, temeroso de la inestabilidad que podría causar una inconformidad, concedió. La llegada de Bush a la presidencia implicó que un equipo de neoconservadores o neocones se enquistaran en el poder. Halcones, como el vicepresidente Dick Cheney y el secretario de la Defensa Donald Rumsfeld, quedaron en posición de promover las ideas del proyecto para el nuevo siglo americano. Un think tank que deseaba imponer, por medio de acciones militares, un renovado liderazgo global. Los neocones, entre los que destacaba Irving Kristol, Norman Podhoretz, Mitch Decter y Nathan Glazer, aparecieron en el City College de Nueva York en la década de los 30, compartiendo una ideología cercana al trotskismo. Como otros izquierdistas de la época, renegaron del socialismo ante las purgas stalinianas y por lo que consideraban el fracaso del Estado soviético. Cuando sus antiguos aliados se burlaron de ellos, llamándolos neoconservadores, Kristol se apropió del término con sarcasmo y desafío. Los neocones transicionaron de la izquierda a la derecha liberal, manteniendo una posición patriotera que predicaba la necesidad de imponer sus valores en el mundo por el convencimiento o la fuerza. En los años 60 denunciaron a la nueva izquierda y a la contracultura. Rechazaban cualquier compromiso, conciliación o diálogo con la Unión Soviética. Su dogma era la defensa de la democracia, el libre mercado y los derechos humanos, aunque para ello hubiera que reprimir civiles e instalar regímenes brutales aliados a Washington. En Ronald Reagan vieron a un líder que podían seguir con fervor, aunque de pronto estuvieron más a la derecha que él, deseando una confrontación con Moscú. Cuando la URSS se desplomó, se sintieron reivindicados, pero con ese triunfo perdieron también la causa que les daba sentido.
por lo que comenzaron a proponer el uso de guerras preventivas en el mundo para eliminar riesgos potenciales a la Pax Americana. Estas ambiciones parecían delirios imperialistas, anacrónicos y absurdos, pero una administración vacua y carente de credibilidad como la de Bush fue el caldo de cultivo ideal para esas ideas. Ideólogos como Paul Wolfowitz, quien fue secretario de Defensa, Richard Pearl, exmiembro de la Junta de Política de Defensa, y Scooter Levy, jefe del personal de Cheney, desde sus puestos secundarios infectaron a la Casa Blanca y al Pentágono con el dogma de impedir el surgimiento de un nuevo rival. Bush, por su parte, estaba obsesionado en demostrar a su papá que podía terminar la guerra que él comenzó y contaba con el equipo para justificar el ajuste de cuentas familiar. Para alimentar sus deseos de revancha e intervencionismo, le daban reportes regulares, provistos en gran medida por Israel y Jordania, de que Saddam Hussein preparaba un arsenal de armas nucleares, químicas y biológicas. Para septiembre de 2001, la popularidad de Bush estaba por los suelos y su legitimidad era cuestionada. Todo cambió cuando en la mañana del 11 de septiembre 4 aviones comerciales fueron secuestrados para usarse como misiles en contra de símbolos del poder económico y militar estadounidense, las Torres Gemelas y el Pentágono. El cuarto avión, que fue derribado por los pasajeros en Pensilvania, aparentemente tenía como blanco la Casa Blanca o el Capitolio. La audacia del ataque fue abrumadora por su uso de las herramientas del mercado, las aerolíneas comerciales, Internet, los teléfonos celulares, las tarjetas de crédito, para asestar un golpe más humillante que devastador. Sin embargo, era absolutamente predecible que la respuesta iba a ser desproporcionada y, de hecho, que daría pie a una nueva era de intervencionismo sin precedente. En el periodo que va desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del World Trade Center, obviamente sucedieron un gran número de acontecimientos políticos de enorme importancia, guerras pequeñas y medianas, invasiones, genocidios y desplazamientos masivos de poblaciones. Esto era distinto, en tanto que era una agresión de bajo costo que había puesto en evidencia la fragilidad de la defensa de la patria y dañado la mitología de invencibilidad de la principal potencia mundial. Es por eso que pasamos a imaginarlo como el evento que señalaba el auténtico principio del siglo XXI. La torpeza e incompetencia de las agencias de espionaje e inteligencia fue apabullante. Sabían, por lo menos desde el 22 de junio anterior, que un ataque de agentes de Al-Qaeda infiltrados en Estados Unidos era inminente. Un mes y 6 días antes del ataque, el reporte del FBI al gabinete presidencial planteaba la posibilidad de que aviones comerciales fueran usados para destruir edificios. Durante ese verano, hubo numerosos informes que aseguraban que Bin Laden preparaba un ataque en Estados Unidos y que sería grande. Nadie se alarmó, ni siquiera se informó a las aerolíneas o al público. Cuando estas omisiones y descuidos se revelaron después de los ataques, el público y numerosos líderes de opinión comenzaron a tener sospechas y desconfianza de la actuación, intención y eficiencia del gobierno. El ataque al World Trade Center fue una de las tragedias más vistas en la historia humana. Los impactos de los aviones quedaron registrados en varias cámaras. El de la segunda torre fue transmitido en vivo por la televisión, así como el colapso de las dos. Sin embargo, pronto comenzaron a circular versiones alternativas que cuestionaban o de plano negaban la narrativa oficial. Las teorías conspiratorias se multiplicaban. Algunos especulaban sobre los verdaderos autores intelectuales, que podían ser los sauditas, los pakistaníes, los israelíes mismos o Saddam Hussein. No pocos creían que el gobierno estadounidense estaba implicado, o por lo menos que había dejado deliberadamente que esto sucediera. Quienes pensaban que inversionistas
Sabían lo que sucedería y apostaron a la caída de las acciones de United y de American Airlines, entre otras empresas relacionadas con el colapso, también estaban entre los dudosos. Se cuestionaba a sí mismo la destrucción misma de las torres, que media humanidad había visto con sus propios ojos. Las explicaciones de estos escépticos iban desde el uso de hologramas para hacer que misiles se vieran como aviones, hasta que eran el resultado, la caída de las torres, era el resultado de la demolición controlada de una reacción termita. Uno de los argumentos más contundentes era la caída de la Torre 7 del complejo del inmueble del World Trade Center, la torre que no recibió impacto de avión alguno y se desplomó sobre sí misma de manera similar a las Torres Gemelas. La desconfianza a las versiones oficiales y a las afirmaciones gubernamentales fue creciendo y extendiéndose, así como masificándose. Ya no solamente eran los herederos de la contracultura de izquierda quienes dudaban del poder, sino que también lo hacía gente de todo el espectro de la derecha, desde conservadores, republicanos y evangélicos hasta la ultra, xenófoba y racista. La frustración, desengaño y decepción fueron convirtiéndose en rabia contra lo que han llamado la diabólico oligarquía. Los desencantados, principalmente en la derecha, comenzaron a crear canales de comunicación, propaganda, adoctrinamiento, reclutamiento, organización y planeación. A los grupos que buscaban revelar la verdad de los ataques del 11 de septiembre, comenzaron a llamarles irónicamente truthers, porque buscaban the truth, la verdad. Entre ellos estaba el 9/11 Truth Movement, Architects and Engineers for 9/11 Truth y Scholars for 9/11 Truth, entre muchos otros grupos, todos con diferente nivel de credibilidad o de seriedad o de paranoia. Bush respondió a los ataques lanzando el 7 de octubre de 2001 su guerra contra el terror, que comenzó con la invasión de Afganistán y en 2003 siguió con la guerra y ocupación de Irak. Aprovechó la ira y desconcierto popular para imprimir un propósito moral a su causa. La propaganda estadounidense ofreció el bombardeo nocturno de Bagdad, aquellas imágenes de shock and awe, de conmocionar y estremecer, como la respuesta al espectáculo mediático visual que fue la destrucción de las torres. El ataque militar en contra de Afganistán tenía la finalidad de eliminar o capturar a los integrantes de Al-Qaeda, así como a quienes les dieran protección, refugio o ayuda. El frágil régimen talibán, que apenas gobernaba en partes del país, se desplomó casi sin oponer resistencia. Buena parte de la ofensiva inicial consistió en comprar líderes antagónicos con literalmente maletines de dinero y armas y capturar sospechosos que eventualmente fueron enviados a Guantánamo en una estridente burla de la ley internacional. La famosa afirmación de Rumsfeld del 15 de noviembre del 2002 de que la de Irak sería una guerra corta, cito, 5 días o 5 semanas o 5 meses, pero definitivamente no será más larga que eso. No será la Tercera Guerra Mundial, dijo. Esta afirmación destruyó lo poco de credibilidad que le quedaba al régimen. La cultura estadounidense y por reflejo su influencia internacional quedó anegada en la propaganda militarista. La guerra, la tortura y la brutalidad fueron estetizadas. Las imágenes de bombardeos y del avance imparable de las tropas se usaba en los medios de manera manipuladora e intimidante, pero curiosamente depuradas y censuradas para no mostrar la catástrofe humanitaria. A diferencia de la Primera Guerra del Golfo, donde se controlaron las imágenes de la guerra para mostrar un conflicto higiénico, quirúrgico y preciso, en esta ocasión no funcionó.
Los propios soldados filmaban, compartían y posteaban imágenes de las atrocidades. Esto rompió, en cierta forma, la ilusión que quería crearse de una guerra justa de liberación. La militarización de la sociedad avanzó rápidamente con la complicidad de políticos de ambos partidos. La presencia del ejército aumentó en la vida civil, en el mundo de los juegos de video, en los eventos públicos y especialmente en el fútbol americano. Mientras tanto, en el cine, las representaciones de la guerra tardaron en aparecer. Fueron inicialmente escasas, serviles y tímidas. Las pocas películas estrenadas sobre la guerra contra el terror evitaban cuestionar su legitimidad, o de hacerlo, se enfocaban en casos humanos específicos, como el mentiroso film Rescatando a Jessica Lynch de John Fasano de 2003, o bien La guerra de Charlie Wilson de Mike Nichols de 2007 y Stop Loss de Kimberly Pierce de 2008. Incluso la cinta de Brian De Palma, Redacted de 2007, fue un desastre con la crítica y la taquilla. En cambio, el malestar pasó directamente al horror y en particular al género de la pornotortura. Las franquicias populares como Saw, creada por James Wan y Leigh Whannell, con 9 films, en un serial de 9 films, y Hostel de Eli Roth de 2005 y 2007, en donde se tortura, mutila y asesina a gente por entretenimiento, por lo que cargan en la conciencia o por su nacionalidad. Es decir, estas ejecuciones tienen la apariencia de ser completamente injustificadas, pero el discurso real de la película es que hay una carga de conciencia culpable o simplemente de una nacionalidad culpable. Mientras Estados Unidos y sus aliados bombardeaban impunemente países lejanos, torturaban y mataban sospechosos en Guantánamo, la base de Bagram y en ataques con drones en 3 continentes, las cintas eran una manifestación social de culpa, temor y ansiedad. Si los argumentos para lanzar una guerra de invasión contra Afganistán eran endebles, ya que en vez de una acción legal en contra de los terroristas optaron por una aventura punitiva, la justificación para la guerra contra Irak era un amasijo de mentiras descaradas. El régimen de Bush, con la complicidad del New York Times y del Washington Post, 2 diarios que desde la llegada de Trump al poder se quisieron erigir como defensores de la verdad, defensores de la democracia, denunciaron la adquisición por parte del gobierno de Saddam de tubos de aluminio que aseguraban usaría para enriquecer óxido de uranio, el famoso yellow cake, para crear una bomba nuclear. Los tubos resultaron ser para misiles convencionales y la compra de uranio es totalmente falsa o en el mejor de los casos es aún motivo de debate. Dijeron que desarrollaba drones para dispersar armas biológicas y químicas. En la realidad, lo único que encontraron fueron carcachas de jets yugoslavos inservibles y drones de madera balsa pegados con diurex, literalmente. Asimismo, hablaban de que Saddam Hussein tenía plantas móviles para fabricar armas químicas, algo que era totalmente fantasioso. Buena parte de las supuestas revelaciones provenían de un tal Curveball, que resultó ser Rafid Ahmed Alwan al-Janabi, un ladrón, mentiroso, patológico, descontrolado y desertor que aseguraba tener información de primera mano acerca de los programas armamentistas iraquíes. Los secretos que compartió eran mentiras ingenuas, pero los servicios de inteligencia estadounidenses y británicos decidieron usarlos y eventualmente sus chifladuras, con las que simplemente él trataba de obtener un green card, pero no ser responsable de una guerra, como declaró más tarde, terminaron en la presentación, ahora considerada de humor desternillante, de Colin Powell ante el Consejo de Seguridad de la ONU del 5 de febrero del 2003, donde ofreció videos de animación como pruebas y un olvidable vial de Anthrax que sacudió enfrente de la cámara.
Dos películas filmadas en 1999 que se convirtieron en obras de culto han resultado ser premonitorias y claves para entender el zeitgeist del siglo XXI. El Club de la Pelea, Fight Club, de David Fincher, basada en la novela homónima de Chuck Palahniuk, que es un delirio satírico, hiperviolento y enfebrecido sobre la masculinidad tóxica, que se estrenó y fue abucheada en el Festival de Venecia 2 años y un día antes de los ataques del 11 de septiembre. La cinta comienza y termina con la destrucción de rascacielos por terroristas. Y la segunda frase que se dice en la película es "This is Ground Zero", el término que se utilizaría 2 años después para referirse a la pila de cascajo que quedó en lugar de las torres. La idea del club de la pelea es que un grupo de hombres se dan golpes sin reglas ni límites. La impresión de que la realidad es la ilusión de un insomne, como en la novela de Palahniuk, o que es un programa creado por una mente no humana, ha impactado desde el inicio del siglo a millones que súbitamente se atan a las explicaciones y teorías conspiratorias más disparatadas y estridentes, en gran medida porque son antagónicas a la idea que tenemos de una realidad compartida y comprobable. Dos criterios que han perdido validez ante sus ojos. Tanto en The Matrix como Fight Club, el protagonista vive una existencia de consumo y mediocridad hasta que rompe con la normalidad. Los dos protagonistas tienen dos personalidades. En una, Jack, o el narrador, y su alter ego, el explosivo vendedor de jabón Tyler Durden, y en la matriz, el programador Thomas E. Anderson y el hacker Neo. Podríamos imaginar que las Torres Gemelas reflejan esa dualidad también, que los rascacielos idénticos representaban la promesa y la pesadilla del capitalismo, la cara sonriente y despiadada del mundo de las finanzas, como un moderno dios Jano de dos caras que preside sobre el inicio y el final de los conflictos. Pero hablemos un poquito de lo que pasa en el poder. Obama fue elegido 2 veces con un inmenso entusiasmo y pudo conservar buena parte del aprecio de la ciudadanía por su estilo ecuánime y educado cuando terminó su presidencia. Entre sus logros, dejó a los mercados financieros en orden tras la catástrofe del 2008. Intentó enmendar relaciones con Irán y Cuba y creó el sistema Obamacare, que dio seguro de salud de paga a 20 millones de personas. Pero también abandonó a las víctimas de los bancos tras el gran colapso económico y financiero al optar por rescatar a las instituciones financieras. Prometió terminar las guerras y en vez de eso las expandió, empleando el programa de ejecuciones con drones en 6 países, con una eficiencia de menos del 10% en sus asesinatos. Y este 10% es una exageración. Nunca exigió justicia contra las mentiras y abusos que llevaron al país a sus guerras infinitas, ni buscó condenar a quienes ejercieron la tortura. Así, las decepciones se acumularon y un gran número de personas que habían votado 2 veces por él, en 2008 y 2012, votaron por Donald Trump en 2016. Esto hace muy compleja la realidad de la llegada de un racista al poder, porque obviamente tenemos gente que no tuvo el menor apuro de votar por un hombre negro y de súbito dio un cambio y votó por su antagónico. La llegada de Donald Trump, la ex estrella del reality show El Aprendiz, puso en evidencia la frustración que tenía un gran sector de los votantes con la clase política, pero también era una forma de escapismo, de apostar por una ficción mediática, de imaginar que el poder estaba mejor en manos de un millonario narcisista, aficionado a las teorías conspiratorias. Su triunfo en el voto electoral, a pesar de su derrota en el voto popular, marcó la llegada de la extrema derecha paranoica al poder. Mientras su gobierno cumplía con una agenda radical republicana,
recortes de impuestos a millonarios, eliminación de programas sociales, embestidas contra las minorías, borrar medidas de protección contra el medio ambiente. Él desató un culto nacionalista blanco que capturó y sigue capturando a millones de seguidores, incluyendo al antes mencionado alt-right y a milicias armadas en todo el país. El fanatismo escéptico, entre comillas, de las hordas MAGA por el eslogan trumpiano de Make America Great Again, MAGA, que pasaron del cinismo y el troleo a la sumisión crédula, representó un divorcio completo de la realidad que tuvo su mejor expresión en el culto QAnon, al que, al que merecería un espacio completo de estas conferencias. QAnon surge como un amasijo de teorías conspiratorias antiguas y modernas, una teoría general de lo absurdo, lo estúpido y lo improbable. Lo que se presentaba originalmente como las filtraciones de un agente gubernamental con acceso a secretos de altísimo nivel, Q, que pretendía que Trump estaba jugando ajedrez tridimensional y que estaba llevando a cabo un plan maestro para arrestar a los líderes del Partido Demócrata por pedófilos narcosatánicos, fue volviéndose un credo místico en donde Trump era un enviado divino destinado a proteger a la nación y de paso al mundo. Q posteaba inanidades crípticas que sus seguidores analizaban y trataban de descifrar para entender lo que realmente estaba sucediendo. Las palabras de Q inspiraban a los fanáticos en línea hasta que el culto dejó de limitarse a las pantallas y los foros de discusión, cuando los fieles comenzaron a salir a las calles a manifestarse, a autoinvestigar y a tratar de secuestrar a la gobernadora de Michigan. Su primer blanco fue la pizzería Comet Ping Pong de Washington, que era mencionada en los correos filtrados de Hillary Clinton por Wikileaks. Ahí, supuestamente, los demócratas tenían presos a niños para ser usados en rituales satánicos y actos sexuales. No importó que esa información hubiera sido falsa. Los devotos de Q siguieron organizándose para el Armagedón trumpiano, en que el ejército tomaría Washington y ejecutaría públicamente a los demócratas pedosatánicos. Cabe añadir que los creyentes en Q decían que los niños estaban encerrados en cajas en sótanos de la pizzería mencionada. Nadie se preocupó por ver que la pizzería no tenía sótano. Pero bueno, por lo menos desde el asesinato de Kennedy, en noviembre de 1963, las teorías conspiratorias han sido extremadamente populares en los Estados Unidos y en el mundo. En la década de los 70, alrededor del 80% de los estadounidenses no creían que Lee Harvey Oswald era el asesino solitario del presidente. La diferencia en esta era de desinformación y noticias falsas es que las teorías conspiratorias se han convertido en armas políticas de destrucción masiva y la información alternativa circula amplia y velozmente por las redes sociales. La epidemia de teorías conspiratorias modernas comienza con supuestas visitas extraterrestres, avistamientos, abducciones y con el presunto ocultamiento de las pruebas por parte del gobierno. Hoy, que la cultura de la conspiración se ha vuelto dominante o mainstream, la actitud de las autoridades estadounidenses ha dado un cambio radical. Después de décadas de negar la existencia de ovnis, rompieron el tabú al reconocer su ignorancia e incluso el 25 de junio del 2021 hicieron públicos videos de fenómenos inexplicables. Esta es una validación de las ideas que muchos teóricos de la conspiración, ya que nunca aceptaron que dichas visitas hayan tenido lugar ni que se hayan ocultado pruebas, significa por lo menos que las evidencias se han estudiado y se abre la posibilidad de reconocer que en efecto un mundo o varios nos vigilan. O bien, simplemente de reconocer que no se tiene control de lo que se está
presenciando y que se han descalificado una serie de fenómenos durante décadas que merecían ser tomados en serio. La histeria de los crédulos es bastante fácil de manipular, y no únicamente por grupos extremistas, sino también por políticos y corporaciones, para encender sentimientos apasionados. Lo interesante es que se ha demostrado que no hay una correlación entre ideología y teorías conspiratorias, por lo que se consumen y producen por igual a la derecha como a la izquierda. Las teorías conspiratorias difícilmente se destruyen, pero se transforman y adaptan a los tiempos. Incluso algunas de ellas, al demostrarse, dejan de ser teorías y se vuelven conspiraciones reales, como puede ser la quema del Reichstag, Watergate o el incidente del Golfo de Tonkin. La elección del 2020, del 2020, fue un punto determinante en la fe de estos devotos que creían en las revelaciones de Q, quien afirmaba que Trump no podía perder, pero perdió. Y con ello, Q desapareció. Trump y sus seguidores rechazaron el resultado de la elección por todos los medios legales y fueron perdiendo caso por caso, estado por estado. Las pruebas electorales eran contundentes. Trump perdió el voto popular por 7 millones de ciudadanos y el voto electoral por 74. Pero intentó ahogar a la realidad en un marasmo de teorías conspiratorias, acusaciones irracionales y descalificaciones ridículas que comenzó de lo que comenzó a ser llamado la gran mentira. Ninguna prueba podía ni puede disuadir a los fanáticos. Las matemáticas mentían, la tecnología era un arma del enemigo, los líderes, representantes y jueces locales y federales que determinaron que las elecciones habían sido legales tenían que ser antagonistas, aun cuando fueran republicanos e incluso muchos de ellos trumpistas. Los fieles MAGA comenzaron a organizarse en línea para asistir a una manifestación en la que Trump hablaría frente a la Casa Blanca el 6 de enero, poco antes de la sesión del Congreso que haría el conteo definitivo de los votos electorales. Ahí, Trump los incitó a caminar hacia el Capitolio y mostrar su repudio por ese robo. Miles de fanáticos confrontaron a la policía y cientos usurparon el recinto. 5 personas murieron ese día, o poco después. 4 policías se suicidaron y más de 140 agentes salieron lesionados, varios de ellos de gravedad. El aún presidente tenía responsabilidad por los actos de violencia cometidos por su gente. Sin embargo, volvió a triunfar en su segundo juicio de destitución o impeachment y siguió pregonando la gran mentira. Parte de sus seguidores finalmente fueron dándose cuenta de que habían sido engañados, pero otros más se aferraron a sus creencias y siguen esperando que en algún momento próximo Biden será retirado del cargo por el ejército y Trump será restituido a la presidencia. Esta insurrección y su vasto apoyo entre la derecha marca el fin de una era de respeto a las instituciones, por lo que también ha sido considerada como el verdadero inicio del siglo XXI. 21 años y 5 días después, y 6 días después de su nacimiento. La realidad ya estaba herida cuando llegó la pandemia, pero las condiciones que debieron imponerse entonces, poco a poco, con temor y reservas, fueron interpretadas como un plan para someter a la población y arrebatarle sus derechos. Era obvio que el miedo, la impotencia y la ignorancia respecto del virus causarían reacciones, pero el ambiente político, altamente polarizado, convirtió la situación en una guerra. El confinamiento y el uso de mascarillas fueron el combustible para las hordas trumpianas, la alt-right, que basados en información que pescaban en redes sociales, creían que o bien el virus no existía y que era una estratagema para dañar la religión de Trump, o bien que sí existía, pero era un arma biológica china, o que se podía curar con hidroxicloroquina o inyecciones de cloro o introduciendo luz al cuerpo, como sugirió el presidente en una conferencia de prensa inolvidable. La desconfianza
es una forma de la credulidad. Estos disidentes también expresan una forma de fe inquebrantable y devoción ciega por encontrar verdades místicas en datos alternativos, por expresar su independencia del pensamiento al comulgar con un rebaño de fieles que repiten a coro las mismas certezas vanas aprendidas en videos 1000 veces posteados en Facebook y 1 millón de veces repetidos en YouTube. La epidemia se convirtió en una pandemia catastrófica, en gran parte por quienes se negaban a creer en la ciencia y respetar las medidas sanitarias. La llegada de la vacuna fue interpretada por los conspiranoicos como una treta para ser marcados con un implante, un chip que los rastrearía y controlaría hasta el fin de sus días. Otros más imaginaban que era un plan genocida de reducción de población y una estrategia de enriquecimiento de las grandes farmacéuticas. Muy pocos de estos dedicaban un momento a considerar el hecho de que las epidemias y las enfermedades contagiosas fácilmente transmisibles han sido una amenaza constante de la humanidad a la que nunca hemos dejado de ser vulnerables. Definitivamente las autoridades, en muchos casos, fueron cómplices del temor y desconfianza debido a su propia confusión y contradicciones. El hecho es que la pandemia ha sido el caldo de cultivo para una serie de creencias dislocadas, estrafalarias y peligrosas. A más de 2 años de que los países comenzaron a cerrarse por la pandemia, las hordas de militantes antivacunas, antimáscaras y anticonfinamiento se han multiplicado, fortalecido y radicalizado, dañando los planes de romper la cadena de contagios. Asimismo, las naciones ricas han acaparado las vacunas, con lo que la pandemia ha puesto en evidencia una vez más el egoísmo y negligencia suicida del primer mundo. La imposición de pases y registro de vacunación para tratar de volver a la vida ha chocado en muchos países con activistas enfurecidos que comparan esta iniciativa sanitaria básica con una política nazi. La realidad de la pandemia, con sus millones de muertos, consecuencias de salud y devastación económica, no es un obstáculo para sus certezas ni pone en duda su obsesión neofascista de pureza corporal. Cuando se cumplió el 20º aniversario de los ataques del 11 de septiembre, se esperaba que fuera un motivo para las usuales ceremonias solemnes de lectura de los nombres de los caídos y de los llamados a nunca más permitir que algo así volviera a suceder. El propósito moral que unió al país ha quedado pulverizado en los campos de batalla y hoy los estadounidenses están profundamente divididos. El presidente Biden ordenó la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, que Trump ya había prometido al Talibán. De hecho, Trump se comprometió y no hizo Biden más que cumplir con la línea que él estableció desde otoño de 2020 para coincidir con este aniversario y celebrar el fin de las guerras inacabables. No obstante, la, la caída de Kabul fue mucho más vertiginosa y caótica de lo que se esperaba. Las imágenes del aeropuerto inundado de gente desesperada, literalmente colgados de los aviones, provocó obvias comparaciones con la vergonzosa derrota y retirada de Vietnam. Con sus inolvidables imágenes de helicópteros rescatando gente de la embajada estadounidense en Saigón, el gobierno estadounidense durante 2 décadas engañó a su pueblo y al mundo al respecto de una situación en Afganistán, de una inversión en un ejército, de un gobierno y una infraestructura. La ilusión se derrumbó y la invasión demostró que nunca fue nada más que un jugoso negocio de contratistas, militares, políticos corruptos e incompetentes y también de los medios de comunicación. 150,000 muertos y miles de millones de dólares de los contribuyentes es el costo de financiar 20 años de ocupación. Esta fue una embestida más contra la manufactura del consenso en ese país. No hay duda que hay algo podrido en este siglo XXI que comienza y vuelve a comenzar una y otra vez. Y se trata de la realidad compartida que cada vez tiene menos sentido para millones de personas que han convertido su frustración en nihilismo feroz, en esta especie de Groundhog Day del horror y de la atrocidad. Muchas gracias.